Buenas noches, Dios los bendiga. Queremos compartir un poco de la palabra con ustedes. Aún sabemos que la mayor necesidad de cada uno de los que estamos en este lugar es Dios. Ahora, probablemente nos hemos hecho la idea de un Dios que está hecho a nuestra imagen, pero no el Dios verdadero. Y mis amados, la Biblia dice que Dios es un Dios santo, 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 que no hay manera de que tú y yo podamos acercarnos a Dios. ¿De qué manera un hombre o una mujer que ha pecado contra Dios puede acercarse a Dios? No es posible. De hecho, la Biblia dice que la ira de Dios está sobre cada uno de nosotros. Es por eso que tú puedes ver la creación y asombrarte, pero no sé si te habías puesto a pensar que Dios está enojado contigo por el pecado. Probablemente no seamos los más terribles pecadores, pero la Biblia dice que la paga del pecado merece la muerte. Y tú y yo somos pecadores en manos de un Dios airado, un Dios que se ha revelado y al cual tú y yo le hemos dado la espalda. ¿En qué momento le damos la espalda a Dios? Cuando como hijos desobedecemos a nuestros padres, como esposos, como esposas, cuando nos insultamos, nos maldecimos, odiamos en nuestro corazón, y en ese momento tú y yo estamos dándole la espalda a Dios y haciendo nuestra voluntad. Ahora, ¿cuál es el problema del pecado? Que Dios dice que Dios va a juzgar a cada uno de nosotros en el momento que tú y yo nos presentemos delante de Él en su presencia. Pero en esta tarde en esta noche ya, quiero compartirte un pasaje que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, Hechos 17, hola, y dice lo siguiente en este pasaje: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el llamado de Dios, no se preocupe, ese es el llamado de Dios a nosotros, que nos arrepintamos. ¿Para qué? Para que podamos acercarnos a Dios. Párate. Ven. Y que podamos reconciliarnos con Dios. Ahora, ¿cómo un hombre y una mujer que ha pecado puede arrepentirse? Bueno, la Biblia dice que Dios está llamándonos de una y de otra manera. Dios nos está llamando, nos está hablando que nos volvamos a Él, día tras día, la misericordia de Dios es nueva cada día. ¿Por qué estamos con vida hoy a pesar de que tal vez hoy mentí, robé, engañé? La misericordia de Dios. Pero escuchen esto, Dios ha pasado por alto los tiempos de ignorancia y ahora, o sea, ahora mismo, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, llama mi atención porque Dios está llamando a hombres y mujeres a darle la espalda al pecado y a volvernos a Él. ¿Cuál es el problema del ser humano? Que el ser humano no se da cuenta que es pecador, o bueno, se da cuenta que es pecador, pero en su ceguera es normal pecar, es normal engañar a tu esposo, a tu esposa, mentir, robar, maldecir a alguien, odiar en tu corazón. Es muy normal esto. ¿Por qué? Porque estamos inclinados al pecado. ¿Cuál es el problema del pecado? Que algún día tú y yo nos vamos a enfrentar a Dios y Él nos va a juzgar de acuerdo a lo que hicimos mal. Y ahí estamos en problemas, mis amados, con Dios, porque nadie de los que está en este lugar ha hecho cosas buenas. De hecho, el venir al médico es cuando uno está enfermo. ¿Y quién debe ir al médico? Que es Dios, y que Dios ha determinado cómo sanarnos y salvarnos. El que está enfermo, y el que está enfermo de pecado. Ahora, mis amados, dice en este pasaje: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ahora escuchen lo que sigue diciendo: por aquel varón a quien designó. Ahora, este varón a quien Dios designó para juzgarte a ti y a mí es Cristo. Y es ahí donde podemos entrar en un dilema. Bueno, si Dios es bueno, ¿por qué Dios juzga a las personas? Bueno, porque Dios es un Dios justo y dice la Biblia que Dios odia el pecado. ¿Qué es pecado, mis amados? Todo lo que hacemos mal. ¿Y cuál es el problema? Que estamos camino al infierno. Ese es el problema de todos los que estamos en este lugar. No es más pecador él porque está mayor que yo. Todos somos, el suelo está parejo ante los ojos de Dios y la ira de Dios está sobre de mí. Ahora, ¿cuál es el problema? Que dice que va a haber un día en el cual Dios nos va a juzgar, y nos va a juzgar justamente. ¿Te imaginas que Dios en esta noche te quitara la vida? Porque es Dios, mis amados, el que da y quita la vida. Y que Dios dijera: hasta aquí terminó tu vida. Y que tú te presentaras delante de Dios y le dijeras: Dios, bueno, es que no fui tan malo, hice cosas buenas. Ayudé a una persona, visité a un familiar, todo eso es bueno.
Pero mis amados, ninguna obra buena nos va a salvar. La Biblia dice que las obras no salvan a nadie. Las obras nuestras nos han hecho creer que podemos hacer buenas obras para ganar el cielo, aún para ganar la salvación. Yo me tengo que portar bien, pero la realidad es que no podemos. Ahora, ¿se imaginan? Dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Cuándo será ese día? La Biblia no dice. La Biblia no dice cuándo Dios va a juzgarte a ti, a mí, y cuándo va a juzgar a todo el mundo. Pero algo que va a suceder, mis amados, es que Dios va a juzgarnos. El día de hoy, en 10 años, en 20 años, en un mes, Dios va a juzgarnos. Ahora, ¿cuál es el problema? De que estamos en problemas con Dios por el pecado. Y dice aquí, mis amados, que Dios ha pasado por alto los tiempos de ignorancia. Uno puede decir, bueno, pero es que yo no estaba consciente de que todo lo que hacía estaba mal. Bueno, tú y yo no somos ignorantes, sabemos cuando hacemos las cosas mal. ¿Y por qué las hacemos las cosas muchas veces a escondidas o sin que nadie nos vea? Porque sabemos que están mal. Y es por eso que la Biblia dice que Dios es un juez justo. Ahora, es ahí donde yo te tengo dos noticias. ¿Cuál es la mala? Voy a comenzar por ella. Que tú y yo estamos camino al infierno. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y dice Dios que Dios es un juez justo y Él no va a dar por inocente al culpable. Entonces, ¿qué sucedería si la policía ahorita llega y alguien de los que estamos aquí nos están buscando y nos llevan delante de un juez? Ese juez nos va a juzgar por lo malo que hicimos. Tal vez hace 20 años robaste, mataste, hiciste algo. Y ese juez te va a juzgar. Muy probablemente vas a decir, bueno, pues le doy dinero y que me dejen salir. Pero mis amados, con Dios no va a ser posible. Y la Biblia dice que Él va a juzgar justamente. Ahora, ¿qué sucedería si Dios hoy te llamara a dar cuentas y en tus cuentas que tengas que entregar ha salido que has mentido, has robado, has engañado, has codiciado, has matado? Porque aún matar es odiar a alguien. Puedes haber odiado a tus padres, a tu hermano, a tu amigo, a tu esposo, a tu esposa, a alguien, y con eso eres un asesino delante de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema, mis amados? Que estamos en enemistad con Dios y Él es justo. Entonces, es ahí donde quiero compartirte la buena noticia. Tú ya sabes que eres pecador o probablemente no lo sabías. Bueno, el día de hoy ya no eres ignorante en eso. Ya sabes que Dios te va a juzgar por lo malo que hiciste, no por lo bueno. Porque aún la policía está puesta para que cuando alguien esté haciendo una barbaridad, lo tomen y lo detengan. Y imagínense ahora a Dios, ¿por qué estoy con vida si toda mi vida he hecho cosas terribles? Por la misericordia de Dios. Y dice aquí, mis amados, en este pasaje de Hechos 17, que Dios ha establecido ese día y Él va a juzgar al mundo con justicia. Y luego dice lo siguiente: por aquel varón, este es Cristo, a quien designó. Ahora, dice la Biblia, mis amados, que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Lo sabían? De hecho, la Navidad o el nacimiento de Jesús, que es lo que celebramos en diciembre, el 25 de diciembre, es algo que se aproxima. Ahora, el saber que Jesús vino a esta tierra hace 2026 años aproximadamente, ¿a qué vino Jesús? Uno puede decir, bueno, pues vino porque Él quiso venir, pero la Biblia dice que Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él venía a buscar malos padres, malos hijos, prostitutas, ladrones, borrachos, adúlteros, asesinos. Él venía a buscar lo peor. Uno puede decir, bueno, pero Él venía a buscar gente muy terrible, yo no soy tan terrible. Y ahí está el problema, que no nos vemos tan pecadores en problemas con Dios. Y mis amados, cuando Cristo vino la primera ocasión, aún dice la Biblia que aún su propio pueblo lo ignoró. De hecho, todos los que estaban alrededor de Él se burlaban de Él y decían que hacía las cosas por el diablo y muchas tonterías. Pero la primera vez, mis amados, que Jesús vino a salvar. Ahora, ¿por qué Jesús vino a la tierra? Porque Dios determinó que la única manera de salvar a hombres y mujeres, niños y grandes, pequeños y de todos, era a través de Jesús. La Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios. ¿Alguien sabe? ¿Que quita qué? El pecado del mundo. Y si Jesús es el Cordero de Dios, Él tenía que venir a esta tierra, nacer de María, vivir una vida perfecta, a pesar de que Jesús fue tentado por el mismo diablo. Dice la Biblia que Él no pecó, a pesar de que mucha gente cree que Él pecó, pero la Biblia dice que Jesús no peca y que Jesús muere en la cruz. ¿Y por qué Jesús murió en la cruz? Tú podrías decir, bueno, Él quiso morir en la cruz, pero la Biblia dice, mis amados, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios, el Dios Padre, Él había determinado que
únicamente a través del derramamiento de sangre se podía quitar el pecado. No sé si ustedes recuerdan o alguna vez han leído la Biblia que había muchos sacrificios de corderos. De hecho, la Pascua tiene que ver con sacrificar un cordero, poner la sangre en la puerta para que no muriera el primogénito de ese lugar. ¿Por qué? Porque se hacía un sacrificio y las personas que estaban allá adentro no morían. Ahora, mis amados, todo lo que vemos en la Biblia nos lleva a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo es el Hijo de Dios. Él es igual a Dios. Probablemente tú digas, bueno, era una buena persona, pero la Biblia dice que Él es Dios hecho carne. Uno de sus nombres de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y a qué vino Jesús a la tierra? A salvarnos. Y el problema de que cuando Jesús muere en la cruz, las personas dicen que aún cuando estaban viéndolo en la cruz, decían, pues bájate de la cruz, no que eres Dios, no que eres todopoderoso. Y se burlaban de Él, aún algunos lo maldecían, lo escupían, le decían cosas terribles, mas Jesús dice que callaba y guardaba silencio. ¿Por qué? Porque Él es la única manera en la que Dios iba a aprobar su sacrificio. ¿Y saben lo que sucede en la cruz? Durante 3 horas, Jesucristo, como hombre, porque es hombre 100% y Dios 100%, recibe toda la ira de Dios. Eso es lo que pasó en la cruz. Las veces que tú y yo hemos mentido, robado, engañado, codiciado, adulterado, matado, odiado, y las veces que hemos pecado son puestas en Cristo y Cristo es molido por nuestros pecados. Y uno dice, ¿a poco fue tan terrible? Sí, la realidad es que vemos a un Jesús, mis amados, con sus manos clavadas, sus pies, su costado atravesado, pero la Biblia dice, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, hay una parte que llama mucho mi atención en Lamentaciones 3, porque dice lo siguiente, dice, es una profecía de lo que iba a suceder con Jesús. Dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. No sé si alguna vez tu papá o tu mamá o tu abuelito te han pegado con ganas de pegarte. Bueno, ¿qué estaba sucediendo en la cruz? La ira de Dios, porque Dios es santo, estaba cayendo sobre Cristo. Es como si Jesús estuviera recibiendo el infierno en la cruz. Él estaba siendo molido por nuestros pecados, Él estaba siendo castigado por cosas que no había hecho, que tú y yo habíamos hecho, para que ahora nosotros podamos acercarnos a Dios. ¿Por qué, mis amados? Porque un hombre o una mujer que ha pecado no puede acercarse a Dios. Dice la Biblia que nadie ha visto jamás a Dios y no ser destruido. Y el único que dio a conocer a Dios, que es Jesús, su Hijo, vino, pero Él recibe el castigo de su propio Padre. Eso es lo que sucede en la cruz. Y luego dice aquí en Lamentaciones 3, dice, ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Eso es lo que es como una imagen, lo que estaba sucediendo en la cruz. Dios Padre estaba castigando a su propio Hijo para que ahora nosotros, que hemos pecado terriblemente, podamos acercarnos a Dios. Probablemente hemos vivido una vida terrible, una vida inmoral, una vida en pasiones desordenadas, mentiras, chismes, engaño, cosas terribles. Bueno, Cristo estaba recibiendo el castigo para que ahora nosotros podamos tener salvación. Él estaba siendo castigado bajo el látigo del enojo de Dios para que ahora tú y yo podamos acercarnos a Dios y decirle, Dios, la realidad es que he pecado mucho. Ahora, mis amados, cuando Jesús muere, hay 2 palabras que Él dice, consumado es. ¿Y por qué Jesús dijo estas 2 palabras? Porque Él ya terminó la obra. Y recuerdan, Él dijo, consumado es, y dice que Él expiró, Él murió. Como hombre Jesús murió y dice la Escritura que Él fue sepultado, ¿recuerdan? ¿Y recuerda a alguien qué pasó al tercer día? Resucitó. ¿Saben por qué Jesús resucitó? Porque el sacrificio de Él fue aprobado delante de Dios. El sacrificio perfecto de Cristo, al momento de que Cristo no había pecado y tomó nuestros pecados y recibió el castigo, Él recibió la justicia de Dios, pero Él, como no había pecado, era el Cordero que quita el pecado. Entonces, al tercer día, dice la Biblia, que Él resucita. Y aún los que estaban ahí cuidando la tumba, que no saliera, se quedaron como muertos. Ahora, ¿por qué Jesús resucitó? Porque Él es Dios. Esa es una de las razones por las que Jesús resucitó. Otra de las razones es porque era la manera que Dios nos iba a declarar justos. ¿Por qué? Porque tú y yo, al momento de morir, humanamente vamos a morir de una o de otra manera. El alma se va a presentar delante de Dios, o el espíritu, si quieres verle así,
y tú vas a ser juzgado. Ahora, la Biblia dice que cuando Jesús regrese por segunda vez, Él va a dar cuerpos nuevos a todos. No sé cómo vaya a ser eso, pero yo creo lo que la Escritura dice. Y dice la Biblia, mis amados, que Él va a separar al lado derecho a los que creyeron en Él y al lado izquierdo a los que no creyeron. A pesar de que haya del lado izquierdo personas que hayan hecho cosas buenas, si ellos no creyeron en Cristo, van a recibir la ira de Dios. ¿Por qué? Porque eran personas que no se arrepintieron. Recuerden el pasaje que les leí al principio y dice Hechos 17, dice lo siguiente: por cuanto he establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por Cristo, aquel varón a quien ha designado. Y luego dice que Él le ha levantado de los muertos. Ahora, esto es importante porque Jesús, mis amados, no está en una cruz, no está en una tumba. ¿Alguien sabe dónde está Jesús ahorita mismo a las 10 de la noche? Vivo. ¿Por qué está vivo? Porque Él resucitó y Él ahora está sentado a la derecha del Padre. ¿Y qué está haciendo Jesús a las 10 de la noche? Pues Él está intercediendo por nosotros, los pecadores. Probablemente tú digas, bueno, yo espero a estar a punto de morir y me arrepiento y creo en Él. Pero no podremos saber en qué momento vamos a morir. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Ahí en el lugar donde están, ahí en la silla, en donde están sentados, es pedirle perdón a Dios. ¿Y cómo me acerco a Dios si soy pecador? A través de Jesús. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Probablemente te han dicho que alguien más es mediador, pero la Biblia dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso lo dice la Escritura. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y por qué Jesús está vivo? Porque Él está rogando e intercediendo por nosotros. Ahora, no tienes que esperar a que mueras. Probablemente digas, bueno, ya que me muera, pues veré si es cierto eso. Mis amados, al momento de morir ya no hay oportunidad que la gente se arrepienta. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Ahí en el lugar donde estamos, decirle: Dios, he mentido, he robado, he engañado, he codiciado, maté, todo lo que has hecho. Confesarle a Dios tus pecados, arrepentirte de tu maldad y creer en Cristo únicamente. No tienes que dar dinero, no tienes que hacer un sacrificio, no tienes que hacer una manda. ¿Por qué? Porque Dios dice que el sacrificio que Él quería ya Cristo lo hizo, todo. ¿Ustedes creen que si Cristo, su Hijo, murió en la cruz y recibió el castigo, necesitamos tú y yo hacer algo más para salvarnos un poco más? No, ya el sacrificio está hecho. ¿De qué manera? Viendo que Cristo está sentado a la derecha y Él está vivo. Ahora, ¿saben por qué Jesús está sentado? Siempre me gusta recordar esa imagen. Porque Él ya terminó. Él está sentado. Cuando Él se ponga de pie, dice que Él viene a juzgar vivos y muertos. Entonces, si tú y yo estamos con vida, cuando Cristo regrese, ya no habrá oportunidad de que te arrepientas y que creas en Él. ¿Qué tienes que hacer hoy? Pedirle a Dios perdón. Cada uno de tus pecados yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Aún la manera en la que usamos nuestro teléfono, aún la manera en la que usamos el tiempo, aún la manera en la que hay cosas en nuestra cabeza. Bueno, Dios la sabe. ¿Qué tienes que hacer? Confesarle a Dios tus pecados, creer en Cristo. Es bien fácil, mis amados. Aún cuando Jesús vino, Él dijo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y que nadie va a ir al cielo. Escuchen esto, nadie, si no es a través de Él. Nadie. Probablemente tú creas que tú puedes ganar tu salvación yendo a misa, dando dinero, pero la Biblia dice que no. ¿Por qué? Porque Dios no pide que tú y yo hagamos cosas. Lo único que nos pide es que nos arrepintamos y creamos en Cristo. Nada más. Y por último dice un pasaje que llama mi atención. Ahí también en Hechos, un poco antes, Pablo estaba en la cárcel después de haber sido detenido. Y después, dice que la Biblia que hubo un temblor, un gran temblor. Y el carcelero que estaba cuidando ahí la puerta de la cárcel se iba a quitar la vida porque él pensó que los presos se habían escapado. Se abrieron las puertas y dice lo siguiente. Dice lo siguiente en este pasaje. Es Hechos 16. Dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.
Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y les dijo: señores, escuchen esta pregunta deberíamos hacerla. Dice lo siguiente: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Esas son las palabras: arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo. Mis amados, si ese hombre se hubiera matado en esa noche, hubiera ido al infierno. Se iba a quitar la vida porque pensaba que le iban a matar al día siguiente, pero él hubiera ido al infierno. Ahora, ¿qué tenía que hacer para ser salvo de la ira de Dios? Creer en Cristo, únicamente. Eso es el llamado. Pídele perdón a Dios, arrepiéntete de tus pecados, confiésale a Él tus faltas y cree en Cristo, sabiendo que Él ya pagó tu deuda y que ahora, por gracia de Dios, puedes acercarte a la presencia de Dios a través de Jesús únicamente. Y pues bueno, si tienen alguna duda o quieren que oremos por alguien, pues estamos para servirles. Dios los bendiga.